En el curso de geometría tenemos primero el estudiante tiene que saber los tipos de ángulos, tiene que saber también las partes de los polígonos, los nombres de los polígonos, ¿no? En los triángulos y los cuadriláteros. Ahora, para los tipos de ángulos vamos a recordar que hay 5 tipos de ángulos principales. El primero sería el ángulo agudo. El ángulo agudo es aquel ángulo que mide entre 0 y 90 grados, ¿no? Un ejemplo sería el de 10 grados. Ese es un ángulo agudo. Otro ejemplo sería el de 1 grado. Sería un ángulo agudo. Otro ejemplo sería 89 grados. También es un ángulo agudo. Otro ejemplo, el de 30 grados. También es un ángulo agudo, ya que el número está entre 0 y 90. Cualquier ángulo cuyo número esté entre 0 y 90 se llama ángulo agudo. Si el ángulo tiene una cantidad de 90 grados, se va a llamar ángulo recto. Solo cuando el ángulo sea igual a 90 va a ser ángulo recto y se representa mediante un cuadradito. Luego tenemos el ángulo obtuso. Para el ángulo obtuso es aquel ángulo cuya medida está entre 90 y 180. Un ejemplo sería el 91. 91 grados está entre 90 y 180. Entonces esto de aquí se llama ángulo obtuso. Si es 179 grados, también sería el ángulo obtuso. 150 grados, 120 grados, 115 grados, etc. Esto de aquí es un ángulo obtuso. Luego tenemos el ángulo llano. El ángulo llano es solo cuando el ángulo mide 180 grados. Entonces el orden es ángulo agudo primero, luego ángulo recto, luego ángulo obtuso y luego el ángulo llano y finalmente está el ángulo de una vuelta. El ángulo de una vuelta se grafica de esta manera, una flechita y da una vuelta y viene a ser el ángulo que mide 360 grados. Una vuelta es 360 grados. De hecho, al ángulo llano también se le indica o se le dice ángulo de media vuelta, porque es la mitad de una vuelta. Esos son los tipos de ángulos. Ahora, para los polígonos, recordemos que los polígonos son aquellas figuras geométricas que están delimitadas por lados o por segmentos. Bueno, y dichos segmentos se llaman lados. Entonces tenemos aquí tenemos este segmento o esta recta que sería el lado, este segmento o recta sería otro lado, este segmento sería otro lado, este segmento sería otro lado y este segmento sería otro lado. Entonces en esta figura geométrica está delimitada por 5 lados. ¿Cómo se llamaban las puntitas? Las puntitas se llamaban los vértices. Entonces ahí están los vértices. Tiene 5 puntitas, o sea, sería 5 vértices. 5 esquinas también se la puede indicar. Luego tenemos al ángulo. El ángulo habíamos dicho que era la abertura entre dos lados. Aquí hay un ángulo, aquí hay otro ángulo, aquí hay otro ángulo y este de aquí es otro ángulo. Puedo colocarle como representación cualquier letra del abecedario griego, ¿no? Tienes el alfa, el beta, el teta, el omega, el gamma, el epsilon y hay un montón de letras del abecedario griego. Los más representativos o los más utilizados son el alfa, el beta y el teta. Adicionalmente tenemos la diagonal. Habíamos dicho que la diagonal era la unión de dos vértices que no son lados. Por ejemplo, si uno este vértice con este vértice, ¿será diagonal? No, ¿verdad? Porque esto de aquí viene a ser lado. Entonces, como no es lado, entonces voy a unir este con este vértice con este vértice. Entonces, la unión de estos dos vértices sería la diagonal, ¿no? También aquí, vértice con vértice, esta es otra diagonal.
este vértice con vértice es otra diagonal. Entonces, si yo estoy indicando que la diagonal viene a ser la unión de dos vértices, si el estudiante no sabe qué es vértice, menos va a entender las indicaciones que estoy indicando. Entonces tiene que saber las partes del polígono. ¿Cuáles son los lados? Cuando indique yo lado, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Cuáles son los vértices? Cuando me estoy refiriendo. ¿Cuáles son los ángulos? Cuando me estoy refiriendo al ángulo. Y sobre todo hay que recordar las diagonales, que es la unión de dos vértices que no son lados. Adicionalmente a ello tenemos los nombres de los polígonos conforme a la cantidad de lados. Si tú tienes un polígono que tiene 3 lados, ¿no? Un ejemplo aquí, un lado, 2 lados y se cierra en 3 lados, este polígono se va a llamar triángulo. Si yo tengo un polígono que tiene 4 lados, esta es una figura geométrica que está delimitada por 4 lados o está encerrada por 4 lados. Este polígono se va a llamar cuadriláteros. Algunos lo confunden e indican que es cuadrado. No es cuadrado. Esta figura no tiene nada que ver con el cuadrado. Es el cuadrilátero. Luego tenemos el pentágono, que sería justamente nuestro ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5. Pentágono. Luego tenemos al hexágono. Luego tenemos al hectágono, al octágono, al nonágono, al decágono, al endecágono, luego al dodecágono, luego tenemos al 13 que era tridecágono, al 14 que era tetradecágono, al 15 que era pentadecágono. A partir del 15 se repite todos estos aumentando la letra D y la letra E. Entonces es pentadecágono. Se le aumenta el D dentro de la palabra penta y el gono. Si fuese 16 sería hexadecágono. Luego tendríamos el de 17 sería heptadecágono. El de 18 sería octadecágono. O el de 19 sería nonadecágono. Entonces tienes que aumentar la palabra deca. Y el de 20 ya sería icoságono. Lo que se va a tomar es desde el 3 hasta el 10 por el momento, pero tiene que ir memorizándose el resto. Bueno, eso ya será para final de año. 3 para el examen bimestral del 3 al 10. Luego tenemos los triángulos. Tenemos triángulos y cuadriláteros. Los triángulos hay dos clasificaciones. Una clasificación según sus lados y la otra clasificación era según sus ángulos, ¿no? Justamente si tú tienes un triángulo con 3 lados iguales, ¿cómo se llamaba? Si es 3 lados iguales, correcto, sería el equilátero. Si tú tienes un triángulo con 2 lados iguales y otro diferente, supongamos que este valga 10, este valga 10 y este valga 7, se llamaría isósceles. Y si tú tienes otro triángulo pero ya con 3 lados diferentes, puedes tener símbolos diferentes o también puedes tener medidas diferentes, 5, 7, 10. A este triángulo se le llama el triángulo escaleno. Este de aquí era el equilátero. Esa es la clasificación según sus lados. ¿Qué pasa si tenemos el siguiente triángulo? Los triángulos ya no se van a clasificar según los lados, sino según sus ángulos. Entonces, para clasificar según sus ángulos, primero hay que observar cuáles son los ángulos de dicho triángulo. Vamos a ver.
Ya. Entonces tendríamos aquí a ver, según sus ángulos sería, a ver, primero a ver, ¿qué pasa si yo tengo 30, 20 y 130? ¿no? O tengo aquí un cuadradito, tengo 30 y aquí 60, y aquí tengo 40, 40 y luego tengo aquí 80. Mira. Primero, en los triángulos lo que tengo que observar son los ángulos. Los ángulos están adentro, son numeritos que están entre los dos lados, ¿no? Entre dos lados, junto al vértice, o sea, junto a las esquinas. Entonces, estos ángulos, tengo 30, 20 y 130. Vamos a clasificar los ángulos. Este sería un ángulo agudo, porque es menor que 90. Este de aquí sería un ángulo obtuso, porque es mayor que 90 y menor que 180. Este es un ángulo agudo. Este es un ángulo agudo. Este es otro ángulo agudo. Esto sería un ángulo recto, porque es ángulo de 90 grados. Cuando uno tiene cuadradito es 90 grados. Luego tenemos aquí el ángulo agudo. Este de aquí también sería agudo y agudo porque son números menores que 90. Por lo tanto, tendríamos aquí el ángulo obtuso, que es el más resaltante. Aquí está resaltando el ángulo de 90 y bueno, aquí no resalta nadie. Cuando un triángulo tiene un ángulo obtuso, se le llama obtusángulo. Si un triángulo tiene un ángulo recto, se le llama triángulo rectángulo. Y si un triángulo tiene no tiene ángulo obtuso ni tampoco tiene ángulo recto, se le va a llamar triángulo acutángulo. También se le puede identificar cuando tú observas tres ángulos agudos. El triángulo acutángulo es aquel triángulo que tiene tres ángulos agudos. Entonces, hasta el momento es teoría. ¿Qué más tenemos? Para los cuadriláteros. Para los cuadriláteros tenemos aquí cuadriláteros. Habíamos dicho que eran los polígonos que tienen 4 lados. Entonces, si yo dibujo aquí de esta manera, ¿no? Vamos a asumir que tenga lados iguales y que esto de aquí sea 90, 90, 90 y 90. Entonces tendríamos aquí el famoso cuadrado. Entonces aquí está, ¿no? El cuadrado, luego tenemos el rectángulo, luego tenemos al rombo, luego tenemos al romboide, luego tenemos al trapecio rectángulo, al trapecio isósceles, ¿no? Y al trapecio escaleno. Los más utilizados son cuadrado, rectángulo, rombo y el trapecio, pero hay que identificar todos. Hay que tratar de identificar todos.
cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, trapecio, rectángulo, trapecio isósceles y trapecio escaleno. Se ha estado trabajando y algunos ya han logrado identificar cada figura. Luego tenemos tenemos ya están los triángulos, los cuadriláteros. Ahora tendríamos en aritmética los criterios de divisibilidad, números primos, MCD y MCM. Ya. Principalmente van a venir el MCD, que significa máximo común divisor, y el MCM, que significa mínimo común múltiplo. Entonces tendríamos aquí, por ejemplo, 120, 24 y vamos a ponerle 36. Ya. Si yo quiero hallar el MCD, vamos a tener que buscar, sacar mitad, tercia, quinta, séptima y así sucesivamente. Los números que estoy mencionando se llaman números primos. Los números primos son aquellos que tienen dos divisores. O sea, el 2 tiene como divisor, o se puede dividir con el 1 y con el 2, ¿no? 2 entre 1, 2, y 2 entre 2, 1. Entonces tiene solo dos divisores. El 3 viene a ser, se puede dividir entre 1 y solo se puede dividir entre 3. Me refiero a que se forma una división exacta. Luego tenemos al 4. Al 4 tiene divisores 1, 2 y 4, ¿no? Como tiene más de dos divisores, este ya no sería número primo. Los números primos solo son aquellos que tienen dos divisores. Luego tenemos el 5, el 5 sí. El 6 no, porque el 6 tendría 4 divisores, ¿no? El 6 también, ¿no? El 7 entonces tiene como divisores al 1 y al 7, el 7 sí. Y así hay que continuar buscando los divisores de cada número, y solo aquellos números que tengan solo dos divisores van a ser llamados números primos. Entonces, los menores son el 2, el 3, el 5, el 7. Entonces, vamos a empezar de menor a mayor de forma ordenada. Vamos a sacar mitad. Vamos a ver si todos tienen mitad. A ver, ¿cómo sé que un número puede tener mitad? Cuando yo divida, ¿no? 120, o mejor dicho, el estudiante divida 120 entre 2 por 6, 12, no hay 0, entonces aquí sería 0, sería 60. O también tú puedes probar con el criterio de divisibilidad. Aquellos números que se pueden dividir entre 2 son aquellos números que terminan en 0, 2, 4, 6 u 8. O sea, que la última cifra sea el 0 o un número que se pueda dividir entre 2. Este de aquí, como es el 0, este número se puede dividir entre 2. 24, el 4 se puede dividir entre 2. El 36, la última cifra 6 se puede dividir entre 2. Como todos se pueden dividir entre 2, entonces sí puedo sacar mitad. Mitad sería 60, ¿no? Mitad cuando se divida va a salir 12 y mitad cuando se divida va a ser 18. ¿Se podrá sacar mitad a todos? Este número termina en 0, sí se puede sacar mitad. Este número termina en 2 y 2 se puede dividir entre 2, entonces sí se puede sacar mitad. 18 también se puede sacar mitad, entonces tendríamos entre 2, 30, entre 2, 6 y entre 2, 9. ¿Se podrá seguir sacando mitad a todos? Al 30 sí se le puede seguir sacando mitad. Al 6 también se le puede seguir sacando mitad. Pero al 9 no. Como al 9 no se puede sacar mitad, entonces ya no puedo seguir colocando el número primo 2 a este lado. Tengo que pasar al siguiente número primo. El siguiente número primo sería el número 3.
3. Entonces puedo sacar tercia para saber si los 3 tienen tercia. Bueno, estos dos se ve rápidamente que sí se puede dividir entre 3. Este de aquí también. Pero si fuesen números más grandes, tendrías que aplicar el criterio de divisibilidad por 3. Entonces tendríamos aquí tercia 10, entre 3 te va a salir 2, y entre 3 te va a salir 3. ¿Se podrá seguir sacando tercia? Al 3 sí, pero al 2 no. 2 entre 3 no se puede dividir y formar una división exacta. El 10 entre 3 tampoco se puede dividir y formar una división exacta. Entonces ya ahí nomás quedaría. El máximo común divisor o MCD solo se puede sacar o dividir entre el número primo que pueda dividir a todos. El número primo que vas a elegir para dividir tiene que poder dividir a todos. Si no puede dividir a todos, entonces no se coloca. Para finalizar, el máximo común divisor de los números 120, 24 y 36 estaría siendo la multiplicación de los números primos que están acá. 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. Luego tendríamos aquí el mínimo común múltiplo. Para el mínimo común múltiplo vamos a intentar también los mismos números. Tendríamos mitad, 60, 12, 18, mitad, 30, 6 y 9. Y aquí sí se puede sacar mitad. Sí se puede seguir sacando mitad. Mitad de 30, 15, mitad de 6, 3. Y cuando no, si encuentras un número que no se puede sacar mitad, entonces solo lo bajas. En el mínimo común múltiplo, cuando hay un número que no le puedes sacar mitad, lo bajas. ¿Se podrá seguir sacando mitad? No queda número al cual sacar mitad, ¿verdad? Entonces ya no saco mitad. Yo seguiría sacando mitad si es que hubiese al menos un número que se pueda sacar mitad. Entonces como no lo hay, entonces ya no sigo sacando mitad. Voy a seguir al siguiente número primo. El siguiente número primo es el 3. Tercia. Tercia 5, tercia 1 y tercia 3. ¿Puedo seguir sacando tercia? Sí, porque este de aquí tiene tercia. Entonces entre 3, el 5 baja, porque no se puede dividir entre 3. El 1 baja, porque no se puede dividir entre 3. Y el 3 sí se puede dividir entre 3, por lo tanto coloco 1. Finalmente puedo sacar quinta, ¿no? El siguiente número primo a utilizar es el 5. Es quinta 1, 1 y 1. Y estaría quedando puros unos. En el mínimo común múltiplo se tiene que seguir dividiendo hasta quedar puros unos. Tendríamos mínimo común múltiplo de 120, 24 y 36. Como ya quedaron puros unos, ahora para saber el resultado del mínimo común múltiplo tengo que multiplicar todos estos. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. 24 por 3, 72. Y 72 por 5 sería 360. ¿Listo? Ya, ahí está el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Como han observado, se han utilizado los números primos que ya se conocen. Vuelvo a repetir que los números primos son el 2, el 3, el 5, el 7. El siguiente número primo va a ser el 11, el 13, el 17 y así puede seguir. Entonces aquí se utilizan esos números primos. Luego tendríamos aquí, por ejemplo, no utilicé quinta porque este número no se puede dividir entre 5. No hay forma. El 7 tampoco no se va a poder dividir. Por eso solo acabé hasta el 3. Y luego era adición y sustracción de números enteros. Y luego las fracciones, ¿no? Entonces tendríamos para adición y sustracción de números enteros se tiene las reglas, ¿no? Las reglas te dice que si tú observas signos
signos iguales, si observas signos iguales, entonces los números se tienen que sumar, números se suman y se coloca el mismo signo. Sin embargo, si ves signos diferentes, los números se tienen que restar y se coloca el signo del número mayor. Entonces tendríamos aquí, por ejemplo, menos 4 más 5 menos 7 menos 2 más 15 menos 20 más 7 menos 4. Entonces observo, primero este menos 4 con este más 5 se estaría operando, luego el menos 7 con el menos 2 se estaría operando, luego el más 15 con el menos 20 y luego el más 7 con el menos 4. En clases hemos operado solamente con dos números, entonces aquí tendríamos menos 4 más 5, como son signos diferentes, los números se tienen que restar. Entonces tendríamos 5 y 4. 5 menos 4 sería 1. Agarro el número mayor, que sería el 5, y le resto el número menor, que sería 4. 5 menos 4, 1. Y se coloca el signo del número mayor. Recordar que cuando tú tienes un número, su signo que le pertenece está a la izquierda. Cuando tú tienes un número, el signo que le pertenece está a su izquierda. Entonces se coloca el signo más, ya que el 5, que es número mayor, tiene signo más. Aquí, si tienes 7 y 2, signos iguales. Cuando los signos son iguales, los números se suman. 7 más 2, 9, y se tiene que colocar el mismo signo. El signo igual menos, ¿no? Negativo. Aquí signos diferentes. Si los signos son diferentes, los números se restan. 20 menos 15 sería 5, ¿no? Recuerda que cuando tú restas el número mayor menos el menor. Ahora tienes que colocar el signo del número mayor. Su signo es el negativo, porque está a su izquierda. Luego tenemos aquí signos diferentes, se restan. 7 menos 4, 3, y se coloca el signo del número mayor, que sería positivo. Si tú quisieras seguir operando estos dos, tendríamos 1 menos 9, signos diferentes, se restan, menos 9 menos 1 sería 8. Porque se coloca el signo del mayor y se restan. En lo otro tendríamos aquí signo del signos diferentes, se restan. 5 menos 3, 2, y se coloca el signo del mayor. Luego aquí signos iguales, los números se suman. 8 más 2, 10, y se coloca el mismo signo, sería negativo. Si tienes, por ejemplo, 7 menos 14, menos 7 menos 14, signos iguales se suman, será 7 más 14, 21, y se coloca el signo del número, o bueno, el mismo signo, ¿no? Que sería negativo. Puede ser cualquiera de los dos, sería menos 21. Entonces ahí está. Ahora en lo otro era las fracciones, cuando habíamos indicado que si tú tenías algo pintado de esta manera, ¿no? Lo que se hacía era colocar arriba la parte pintada que sería 3,
sobre el total. ¿En cuánto se está dividiendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ya, entonces es lo pintado sobre el todo. 3 octavos se estaría leyendo, ¿no? Entonces la lectura sería 3 octavos. Aquí voy a colocar lectura. Sería 3 octavos. Ya, ahora tendríamos que identificar quién es el numerador y quién es el denominador. Para el numerador era el número 3 y para el denominador era el número 8, porque habíamos indicado que al número de arriba se le llama numerador y al número de abajo se le llama denominador. Luego tendríamos esto de aquí. Estos ejercicios estaban en el libro y también lo hicimos en el cuaderno. Finalmente, para álgebra teníamos la potenciación, donde se tenían que recordar cómo se operaba esto, ¿no? Esto de aquí era 2 al cubo. El exponente o el numerito de arriba me dice cuántas veces voy a repetir el 2. Entonces me dice 3 veces, entonces 2, 2 y 2. Y tengo que multiplicar. Entonces 2 por 2 por 2 sería 8, ¿no? Si coloco, por ejemplo, 13 al cuadrado, tengo que colocar 2 veces 13 y se tiene que multiplicar. Y 13 por 13, al multiplicarlo va a salir 169. Entonces hay que leer correctamente. Cuando el exponente es 3, se le dice al cubo, 2 al cubo. Cuando el exponente es 2, es 13 al cuadrado. Sí, bueno, ese es el tema de potenciación. En el tema de conjuntos, también lo hemos trabajado en varias clases, ¿no? En donde indicábamos que se tenían que memorizar los diagramas. Si tenían, por ejemplo, A, el conjunto A que sea 1, 2, 3, 4 y 5, y si tenía el conjunto B que era 3, por ejemplo, 4, 7, 8. Entonces, si yo quiero A unión B, entonces grafico A, el conjunto A y el conjunto B. En la parte del medio siempre se coloca lo que se repite. ¿Qué se repite? El 3 y el 4. Se coloca el número 3 y el número 4. ¿Qué más falta colocar en el conjunto A? El 1, 2 y 5. 1, 2 y 5. ¿Qué más falta colocar en el conjunto B? El 7 y el 8. 7 y el 8. Entonces, la unión era pintado todo. Como todo está pintado, entonces sería todos los elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. Ahora vamos a ver la intersección. La intersección habíamos indicado que era o bien los elementos que se repiten, ¿no? Que sería el 3 y el 4, se puede sacar rápido, 3 y 4, o también graficando, era A, B, y adentro se repiten los que se colocan los que se repiten. Aquí era 7, 8, aquí 1, 2 y 5, y tendríamos aquí que pintar la parte del medio, ¿no? Y la parte del medio es 3 y 4. Para A menos B tendríamos lo mismo, pero se pintaba a la izquierda. Como se pintaba a la izquierda, tendríamos como respuesta el 1, el 2 y el 5. Luego teníamos el B menos A. El B menos A, en los apuntes está que se pintaba a la parte de la derecha. Entonces sería el 7 y el 8. Luego teníamos el A triangulito B. El A triangulito B se pintaba la parte de la derecha, de la izquierda, y no se pintaba el de adentro, solo las partes de afuera, que sería el 1, el 2, el 5, el 7 y el 8.
¿Listo? Y el complemento, bueno, el complemento, como no va a haber mucho tiempo, entonces el complemento no. Pero si desean, bueno, también tienen que estudiar, ¿no? En realidad es repasar todo. Aquí tendríamos, bueno, con eso acaba lo del temario. Éxitos el día de mañana.